¿Listos? Martín, ¿me ayudas? Por si llega, de hecho, va a tocar estar pendiente por si llega Don Eddy. Sí. O abrimos ahí y le hacemos ahí. Es lo que está pendiente igual. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a empezar entonces esta noche nuestra lección número 9. Nuestra lección número 9. Oremos, Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo de poder conectarnos juntos, de poder estudiar, aprender. Señor, te rogamos que tú hagas una obra especial en nosotros, que este tiempo pueda ser un buen tiempo útil para crecer y para eso que hemos estado disponiéndonos todas estas semanas. Queremos ser confrontados por tu verdad, tu palabra, para ser transformados. Queremos que sigas haciendo esa obra, es tu promesa, tú eres fiel. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, antes de empezar con la lección 9, tenemos que hablar de doña Begoña. ¿Se acuerdan de doña Begoña que hablamos la semana pasada? Bueno, entonces, ¿quiénes se animan? La vez pasada hablamos de don Pedro, pero ahora tenemos que hablar de doña Begoña. ¿Quién quisiera compartir un poquito acerca de qué le pareció el caso de ella? A ver, ¿hay alguien que quisiera compartirnos un poquito cuál es el verdadero problema? ¿Dónde radica el verdadero problema de doña Begoña? ¿Alguien? Melvis. Bueno, el verdadero problema que yo creo que a todos nos pasa es la culpa. ¿Sí? Pues el caso de ella es un caso de tener una relación mal con su esposo, fuera de eso la muerte de él y ella creerse culpable o no haberle, muchas personas caen en eso, ¿no? De que, no me despedí de él, pues a través de su relación con su esposo y eso nos pasa a todos, ¿no? Arrastramos a veces culpas de nuestro pasado, de no haber hecho o dejado de hacer, o no haber dicho, o no haber pedido perdón. Y pues para mí el caso de ella es, y veía en los salmos, ¿cierto? Cuando David no había confesado su culpa, cómo describe físicamente esa culpabilidad, ¿no? Las aflicciones, sus huesos, su piel pegada a los huesos, sus ojos, dicho, o sea, hay realmente una cuestión física real cuando hay este tipo de situaciones, esta culpabilidad. Y pues renovar es que realmente pues cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues vamos a arrastrar toda la vida. Eso porque no conocemos de la gracia del Señor y no conocemos que Él ha perdonado ya todos nuestros pecados y pues vamos a seguir soportando. Y igual de todas maneras la culpa pues de alguna manera nos ha servido a muchos para llegar a los pies de Cristo, ¿no? Para saber que somos culpables y que hemos pedido arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, muy bien. Entonces creo que, no sé quiénes están de acuerdo o en desacuerdo, quisieran aportar algo más. Si es la culpa, esa culpa que ella siente es el mayor problema, o qué piensan, alguna otra opción, ¿qué piensan? Dime, Dani. ¿Se escucha? ¿O no? Ahora sí te escucho, un poquito lejos te escucho. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí está mejor, al final está mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo aquí no me sé su nombre. Melba. ¿Melba? Sí.
También pensaba que quizás la culpa también viene porque quizás ella, lo que analizaba yo era como que no asumió esto como algo que fue voluntad de Dios también, como no aceptar que la voluntad de Dios fue que su marido muriera tal vez de esa forma. Entonces a veces aceptar la voluntad de Dios también lleva a arrastrar esto, como la culpa y otros sentimientos más. Ok, muy bien. Entonces no solamente sería una sensación de culpa, sino también, como Dani propone, también hay una amargura, ¿verdad? Porque esa amargura es como esa insatisfacción con lo que Dios permite, con las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Entonces hay una mezcla de esas dos cosas, sí, interesante. ¿Alguien más tiene algún aporte más, alguna idea diferente tal vez? Yo ¿Alguien? Arely, dame. estaba pensando ahora y creo que también uno de, como de las raíces que ocasiona esa culpa es como su propio orgullo. Es como el creer que como que dependía todo de ella, o sea, si no hubiera ella hecho eso, ahora su marido no se hubiera, o sea, su esposo no se hubiera muerto por su culpa y ella, y obviamente también es no mirar a, como decía Dani, no mirar a Cristo, porque es como, ella está enfocada en todo lo que ella no hizo bien, pero no está enfocada obviamente en lo que Cristo ya hizo. Entonces, como su propio orgullo es lo que le impide seguir adelante y tener como esa condición de culpa, porque está enfocada en lo que ella no fue capaz de hacer. Correcto. Entonces, sí, yo creo que estamos de acuerdo y creo que esta vez estamos como muy enfocados todos hacia la misma dirección. Creo que estamos bien. Entonces, definitivamente hay una sensación de culpa y también hay amargura en su corazón, pero la raíz de esa culpa y la raíz de esa amargura es precisamente que su vida está enfocada en sí misma ahorita, o sea, en lo que ella siente, ¿verdad? Lo que dice Arely también es muy cierto, la culpa surge de esa convicción que ella tiene de que prácticamente de ella dependían las cosas, o sea, su esposo se murió por culpa de ella, o sea, como si ella tuviera control sobre algo como eso. Y lo que dice Dani, o sea, fue la voluntad de Dios fue permitir que eso sucediera. Entonces, eso está fuera del control de ella, pero ella, por esa sensación que tiene ahorita, tal vez de soledad, esa amargura y todo, la hace enfocarse en sí misma. Y está tan enfocada en sí misma que esa sensación que tiene ella le explica como culpa y quiere, o sea, se siente víctima, eh, hay autocomiseración, ¿verdad? Se siente autocomiseración, o sea, se siente miserable y quiere que todo el mundo lo sepa también. Entonces, ok, habíamos dicho la semana pasada que en esta oportunidad quisiéramos ir un poco más allá y también proponer un plan de acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ahora le propondríamos a doña Begoña? Obviamente es mucho más fácil decirlo ahorita y en este grupo, decir, haríamos esto, 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 esto. Y otra cosa es tener una persona de carne y hueso frente a uno sufriendo esos problemas, pues es otro proceso que toma más tiempo, misericordia, amor y todo. Pero si lo resumiéramos, ¿cuál sería el plan de acción? ¿Qué creen ustedes que sería lo que haríamos a continuación para ayudar a doña Begoña, para que ella pueda salir de ese estado en el que se encuentra? Alguien diferente. Nadie. Solo Luis, mira, Luis, mi tía, tu tía. dale. Sí, sí. Mira, yo creo que en base a que ella no es cristiana, pues le tendríamos que presentar primero el plan de salvación, ¿verdad? Que ella tiene primero que confiar en el Señor, o sea, presentarle el plan de salvación realmente, para que ella poco a poco vaya cambiando su manera de pensar y de sentir, ¿verdad? Porque, y más si dice que está en una depresión profunda, pues yo creo que
que sí sería un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero el plan de salvación, lo que hemos comenzado a estudiar desde el principio, que tú dijiste, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer, presentarles el plan de salvación. Definitivamente el primer paso sería confrontarla con su necesidad de salvación. Claro, y ahí tendríamos que confrontar con esa sensación de culpabilidad, lo que decía Arely y Dani también, de llevarla a reconocer que Dios es el que está en control y Él es el que permite cosas que aunque a veces no nos gusten, nos duelan, pero a aceptar que nuestras vidas son finitas, pero Dios es infinito. Bueno, llevarla a esa necesidad de salvación en el Señor, de reconocer sus propios pecados y su necesidad de ser redimida en Cristo, sería lo primero. Después de eso, ¿qué sería lo que deberíamos hacer? Después de confrontarla con su necesidad de salvación, digamos, asumamos que ella decide confiar en Cristo Jesús, ¿verdad? Ella decide entregar su vida a Jesús, está desesperada por la depresión que tiene y dice, sí, yo quiero creer en Jesús, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Ya doña Begoña es creyente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues buenas noches. Pues yo creo que el siguiente paso sería como acompañarla, o sea, que tenga acompañamiento pues de sus hermanas, de alguien pues que pueda, no sé, orar con ella, empezar un plan de lectura de la palabra del Señor, donde ella pueda sí, como ir conociendo al Señor de forma más profunda y esto le permita como ir sanando, sí, sus heridas, o sea, llevarla pues también como a explicarle, es que pues bueno, no sé si eso sería como muy difícil, pero sí como explicarle a ella que a través de la palabra pues la necesidad de mirar más al Señor y de pronto sí acercarse a Él y no mirar tanto de pronto como tú nos has dicho, como no es de sus sentimientos, aunque obviamente el dolor pues de ella es muy fuerte, pero sí como enfocarla en esa parte. Pues es como lo que creo que podría ser. Alex también escribió por ahí diciendo que deberíamos invitarla a despojarse de su culpabilidad y de su amargura. Entonces, lo que Esperanza está diciendo y lo que Alex está diciendo está bien, pero siento que nos falta algo en el medio, o sea, que nos falta algo antes de llegar a eso que están proponiendo, porque está bien, solamente que siento que falta algo. O sea, ya la llevamos a doña Begoña a conocer su necesidad de creer, de confiar en Jesús para salvación, que realmente lo que la está alejando de poder disfrutar de la plenitud en el Señor es precisamente su pecado. Está enfocada en sí misma, es esa culpabilidad, esa amargura, necesita al Redentor, necesita salvación, ¿verdad? Entonces ya llegamos a eso, ella reconoce, ella dice, es cierto, estaba enfocada en mí misma, le pido perdón al Señor. Su confianza en Jesús. ¿Cuál sería el siguiente paso inmediatamente después? ¿Puedo yo? Antes de lo que dijeron Arlet y Marcela. Pero no se peleen, Okay. Arlet. Yo primero, Marcela. No, pienso que quizás deberíamos como hablar con ella y hablar, junto con el plan de salvación, hablarle de lo que Jesucristo hizo en la cruz y que en la cruz se llevó nuestros pecados y también nos perdonó. O sea, porque lo que le produce culpa a ella es también la falta de perdón. No hay nadie que le haya dado como descanso a su alma de que ya pasó. Entonces, junto con el plan de salvación es como presentarle, decir que Jesucristo en la cruz ya nos limpió de todos nuestros pecados, los que iban a venir, los que ya hicimos y se llevó nuestra culpa porque nos justificó. Sí, genial, estoy de acuerdo. Y Muy bien. de hecho, yo incluiría eso que acabas de decir con el proceso de presentar el plan de salvación. O sea, yo incluiría todo eso con comunicarle bien la seguridad que ahora tiene Jesús, de lo que Él ha hecho por su vida. Entonces,
digamos que yo asumo que eso también está involucrado en ese proceso en el que se le presentó el proceso y toda la cosa. Entonces, vamos bien. Marcia. No, pues sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Arlet, sino que también es un proceso de aceptación del perdón de Dios, porque muchas veces nosotros sabemos que tengo que pedirle perdón, pero no acepto ese perdón porque la culpa no me deja. Entonces, ¿cómo es ese proceso de aceptación? También el hecho de que de alguna manera, no sé si estará bien, de perdonarme o de entregar esto que tengo de mi culpa y aceptar ese perdón, no sé. Ok, sí, está bien. Entonces sí, estamos de acuerdo y creo que eso se incluye dentro el de aceptar la salvación, creer en Cristo Jesús y guiarla a ese descanso, ¿verdad? Lo que seguiría entonces es presentarle el camino de Dios. Entonces, lo que sigue ahorita es animarla, y eso tiene un poco que ver con lo que Esperanza también mencionaba un poco, es animar a esa persona a empezar a caminar el camino de Dios. Es decir, tú necesitas entonces ahora, ya que has aceptado el perdón de Jesús, ahora que has aceptado y entendido lo que Él hizo por ti, ¿verdad? Ahora que has entendido que Él te perdona, entonces tienes que caminar diariamente en esa confianza, en esa fe. Y el camino de Dios, ¿se acuerdan cuál es el camino de Dios? Es la palabra del Señor, la oración y la confianza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, enseñarle a esa persona, mire, tú tienes que ahora empezar a caminar diariamente en esa nueva naturaleza, ¿verdad? Todos los días, no debes depender de nadie más, debes depender del Señor, ¿entiendes? Orando, estudiando la palabra, creciendo. Y ahí agregaría un poquito también, aunque se da por entendido, pero lo que decía Esperanza, por ejemplo, conectarla con otras personas, ¿verdad? Que sería la iglesia, ¿verdad? En el sentido de congregarse, de tener hermanos en Cristo que puedan apoyarle. Eso también me parece que es esencial en ese caso, pero presentarle el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, como todos nosotros sabemos, porque esa es la vida real y la vida diaria de todos nosotros, venimos a Cristo, creemos, confiamos en Él, realmente descansamos, empezamos a caminar, pero cuando venimos de un problema como el de doña Begoña, es muy probable que a los 3, 4 días volvamos, o 5 días, un mes, 2 meses después, volvamos a tener que luchar con esa sensación de culpabilidad. Vuelve otra vez a surgir, es una lucha, ¿verdad? Que vuelve a surgir. Por un tiempo estoy experimentando ese gozo, pero de repente vuelve a surgir esa lucha. En el caso de doña Begoña, digamos que vuelve otra vez a experimentar en algún momento sentimientos de culpa, ¿verdad? Entonces, como tú estás haciendo ese seguimiento con esa persona, estás acompañándole, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene lo que decíamos, guiarla a que viva de acuerdo a sus convicciones, a lo que cree y no de acuerdo a lo que siente, ¿verdad? A lo que cree, a lo que siente, recordarlo otra vez. Y ahí entonces todo ese proceso vendría acompañado de lo que decía Alex, ¿verdad? De lo que nos recordaba Alex. Llevar a doña Begoña a que mientras camina el camino de Dios, en los siguientes días en que ella está aprendiendo a caminar el camino de Dios, ella también tenga que pasar por ese proceso de qué me debo despojar y con qué voy a reemplazar eso, ¿verdad? Si me tengo que despojar de culpabilidad, entonces ¿de qué me debo revestir? Lo que decían Arlet y Marcel, ¿verdad? De esa convicción de ser perdonado, de haber sido limpiado. Ok, me tengo que despojar de amargura. Entonces, ¿de qué me debo revestir? Me debo revestir de contentamiento, ¿verdad? De aceptar la voluntad de Dios, de aceptar la soberanía de Dios. Entonces, eso viene en ese proceso, ¿verdad? Guiar a doña Begoña a entender a la luz de las escrituras de que tiene que seguir despojándose y de que tiene que seguir revistiéndose. ¿Me debo entender? Entonces, eso es lo que, como la idea, no lo veamos como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿verdad? Es muy importante que lo tengamos en cuenta de esa manera, porque, recuerden, estamos hablando de personas como nosotros, no son robots, ¿verdad? No son maquinitas que uno dice, ok, presiona el botón 1, ahora lo que sigue es el botón 3, no. O sea, no, como somos personas, entonces, esas cosas que acabamos de decir es como el resumen de todo lo que hemos visto en los lunes anteriores. Y entonces nosotros en ese proceso de ser
consejeros vamos a ir aprendiendo a tener la sensibilidad de saber cuál es el momento en que la persona necesita escuchar qué. Pero lo que hemos dicho tiene que estar incluido siempre. Salvación en Cristo, redención, convicción de redención, animar a las personas a caminar el camino de Dios, a hacerse responsables de su vida espiritual, ¿verdad? Ayudarles a llegar, guiarles a no enfocarse ni en sentimientos ni en obras, sino en el corazón, ¿verdad? Y de reconocer de qué debemos despojarnos y de qué debemos revestirnos para poder vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Entonces eso tiene que ser esencial, y es esencial también en nuestras vidas, así debe ser también. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vayamos avanzando, continuemos. Lección número 9. Lección número 9. Ok, esta va a ser dolorosa. ¿Están listos? Dolorosa. Vamos a tratar con el yo. ¿Ok? Trataremos con el yo. Duele. Al yo no le gusta que hablemos de él. Entonces, versículo clave que dejamos para esta semana, para hacer nuestro trabajo de autoconfrontación. Lucas 9, 23 al 24. Y a todos les decía, a todos, no a algunos, a todos les decía, a todos los que estaban escuchando. Y si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23, 24. Muy importante. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Discutamos, pero con cariño, no se hagan daño, por favor. Tema de discusión. ¿Qué reflejan el afán y la preocupación acerca de mí mismo? Cuando hablamos de afán, nos estamos refiriendo a esa angustia que a veces sentimos de que las cosas no salen como queremos o que queremos que salgan como queremos, de ese afán, ¿verdad? O, sí, preocupación. Afán o preocupación. Lo quiero aclarar porque una de las cosas que nos pasó cuando llegamos aquí a Guates, que en Colombia nosotros a veces usamos la palabra afán para decir que voy deprisa, voy deprisa, tengo afán. Pero entonces cuando uno aquí a veces dice tengo afán, es como que está angustiado, hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Pero entonces no, aquí nos referimos a la preocupación. Entonces pregunta, a ver quién se anima a responder. ¿Qué reflejan el afán y la preocupación acerca de mí mismo? Cuando yo estoy afanado y preocupado constantemente, ¿qué refleja eso de mí? Luis. Dime. Soy Gaby. Yo pienso que refleja que no confiamos en el Señor y en su obra y en su plan, ¿verdad? Sino confiamos en nosotros mismos como personas y en que todo lo podemos hacer sin Él. Correcto. Entonces el afán y la preocupación refleja que, pues básicamente nosotros creemos que todo depende de nosotros. Entonces, como todo depende de nosotros, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, y si yo no llego, todo va a salir mal. Y entonces, eso refleja lo que dice Gaby, refleja que estamos poniendo nuestros ojos en nosotros mismos, ¿verdad? En nosotros mismos. A ver, alguien escribió por ahí, vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna otra idea o propuesta? Ahí está, mi tía dice que no hemos puesto las cosas que deseamos hacer en las manos de Dios. Correcto. Muy bien, ¿qué más? Eddie. También refleja orgullo personal a un alto grado, ya que estoy afanado por cosas que ni siquiera sé y como dijo la señorita, pues todo circula alrededor de mí. Ajá, a veces me preocupo, me afano por cosas que ni siquiera han pasado, que no sé si van a pasar o no, ¿verdad? Preocupación, ¿verdad? Siempre es bueno recordar
lo que significa esa palabra cuando la dividimos en dos. Preocupaciones, ocuparnos antes de tiempo, ¿verdad? Cuando no, ¿qué puedo hacer ahorita? Si ya estoy preocupado y ni siquiera ha llegado el momento. Recuerdan que alguien decía eso, lo mencionábamos alguna vez, que el estrés, la preocupación y el afán se asemejan a una bicicleta estática, ¿verdad? Porque sudas y trabajas, y estás ahí sudando y trabajando. Está chévere que se vea aquí. Así. Y de repente te das cuenta que sudaste y no llegaste a ninguna parte. Te estresaste, sudaste, te preocupaste y estás en el mismo lugar. No solucionaste nada. Entonces, el afán y la preocupación constante. Otra vez, la idea no es juzgarnos los unos a los otros ahorita, porque en cualquier momento nos encontramos en esa situación de afanarnos o de preocuparnos. Pero aquí lo que queremos hacer énfasis es en esa constante situación de estar afanados. ¿Verdad? Hay algunas personas que uno conoce que están todo el tiempo estresados, todo el tiempo preocupados, todo el tiempo afanados por algo que no ha sucedido, pero es porque algo va a suceder o porque me da miedo que esta cosa suceda. Entonces, eso refleja que estoy enfocado en mí mismo, porque creo que todo depende de mí. Creo que si, ¿me entiendes? Yo tengo, y si se me sale de control, ¿verdad? Entonces todo está enfocado en mí. Eso es entonces, tengamos cuidado. Cuando nuestra vida empieza a manifestar un estrés constante, un afán constante por las cosas, una preocupación constante, entonces, ¿qué indica eso? Estoy enfocándome mucho en mí, en mis fuerzas, en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, ¿verdad? Y eso es peligroso. Los cristianos, entonces, no debemos estar afanados y preocupados constantemente. Pablo acerca de eso nos habla muy bien en Filipenses, ¿se acuerdan? Por nada estéis afanosos, nos dice Pablo, sino que el afán y la preocupación. ¿Y de qué debemos despojarnos, revestirnos? De oración y de confianza en el Señor, sino que presentar delante de Dios, ¿verdad? Nuestras peticiones, nuestras oraciones y todo. Entonces, tengamos cuidado cuando estemos afanados y preocupados. Es una mala indicación que nos lleva a concluir que estamos enfocados demasiado en nosotros, estamos pensando mucho en nosotros mismos. Otra pregunta. Cuando analizamos los deseos y los intereses en mi vida diaria, ¿en qué están enfocados? A ver quién es honesto para hablarnos acerca de eso. Si analizáramos los deseos y los intereses que tuvimos hoy en día, nos levantamos esta mañana y eso es lo que yo quería hacer, eso es lo que yo quería alcanzar hoy. ¿Qué es lo que yo estaba buscando y anhelaba hacer hoy? ¿Cuál era mi interés hoy? ¿Verdad? Analicemos un poquito eso y, a ver, y respondamos la pregunta. ¿En qué están realmente enfocados? No, o sea, cada uno puede responder. Entonces alguno diría, vamos, en mi trabajo, yo quería hacer un trabajo, yo quería hacer un buen trabajo. Tú querías hacer un buen trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de que querías hacer un buen trabajo? O yo quería hacer esto, yo quería jugar, yo quería sentarme a poder descansar. O sea, ¿cuál era mi deseo? ¿Cuál era mi interés que estaba haciendo darle vueltas al motorcito de mi vida hoy? Y eso va a reflejar un poquito, bueno, en qué están enfocados. Y nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, muchos de esos deseos e intereses están girando en torno a moi, ¿verdad? Es lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Entonces, importante. Entonces, llegamos a un punto donde tenemos que reconocer que si lograran, miren, si ustedes y yo, como creyentes en Cristo, lográramos estar conscientes de esta lucha y de la forma en que tenemos que tratar con nuestro yo diariamente, sería mucho más fácil vivir una vida cristiana. Sería mucho más fácil vivir y reflejar el carácter de Cristo en nosotros.
Por eso, ahora ven el sentido de Lucas 9:23, por eso el Señor Jesús nos dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que hacer algo muy importante, negarse a sí mismo y morir cada día. ¿Entiendes? Por eso es esencial para el discípulo de Cristo, es esencial para nosotros estar dispuestos a entender que el tratar con el yo es esencial, esencial. Debo aprender a tratar con mí mismo, con mí mismo. Cuando yo estoy consciente de que mí mismo se está levantando y entonces lo pongo a los pies del Señor, le recuerdo que está en una cruz, entonces puedo servir al Señor mucho mejor, puedo reflejar al Señor mucho mejor, puedo ver cómo Dios obra a través de mí mucho mejor. Pero cuando no estoy consciente de esa lucha, cuando simplemente sigo viviendo mi vida normal, entonces ese mí mismo sigue brotando, estorbando y estorbando. ¿Ok? Aquí está algo clave para nosotros. Yo creo que esta lección, de hecho, creo que es como el parteaguas de lo que viene. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita nos llega hasta aquí, hasta este punto. Cristianos tenemos que aprender a lidiar con nuestro yo. Es esencial. Si realmente queremos vivir una vida de discípulos de Cristo, tenemos que lidiar con nuestro yo. Todo esto que hemos visto nos ha llevado a este punto. Tenemos que poner ese yo constantemente bajo crucifixión, como lo dice el Señor ahí. Muera, tome su cruz cada día y muera. Entonces, recordemos rápidamente, tal vez para que lo recordemos todos, algunos tal vez ya lo saben y lo tienen ahí fresco en su mente, pero tal vez algunos no. Cuando una persona en la época del Señor Jesús era condenada a la cruz, eso tenía una implicación bastante fuerte. Nosotros la cruz la vemos como un símbolo religioso. Nosotros la cruz la podemos ver a veces acerca como un icono, un logo chilero, algo que muestra mi fe, ¿verdad? Algunos simplemente la ven como algo tan superficial como un adorno, un collar, una playera, una camiseta, un estampado, un tatuaje, bueno, qué sé yo. Eso es, una cruz. Pero para ellos la cruz era algo bastante claro y diciente. La cruz era el método de ejecución de los peores criminales. Los peores criminales del Imperio Romano eran puestos en una cruz. Entonces la cruz tenía una connotación de humillación. ¿Ok? Si tú eras condenado a la cruz, eso significa que tú eras humillado, tú eras declarado una persona que tenía una maldición encima y que estabas cargando con toda la humillación social que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Entonces, la persona condenada a la cruz era golpeada y después de eso tenía que, golpeada de una manera horrible, lacerada y torturada, y luego tenía que caminar, y a eso es a lo que Jesús se refiere, de tomar la cruz cada día. Tenía que caminar con el palo horizontal de la cruz que llamaban patíbulo, y tenía que caminar por toda la calle principal de la ciudad hasta la salida de la ciudad, mientras que las personas lo miraban, lo insultaban, lo ofendían, le escupían, le tiraban rocas, piedras, comida podrida, públicamente, sin ropa, sin nada de ropa, iba caminando siendo humillada. Eso es lo que representaba la cruz. Cuando tú llegabas al lugar de la ejecución, eras subido sobre un estípite, que es el palo vertical, ¿verdad? Y cuando quedabas colgado ahí, te ponían ahí, tú quedabas al mismo nivel de todas las personas que iban pasando. Y eso estaba puesto a la entrada de la ciudad, para que todo el que entrara y saliera de la ciudad pudiera ver tu humillación, ¿verdad? Y que pudiera aprender la lección. Si eso es lo que le pasa, ¿se acuerdan? Arriba ponían un letrerito de cuál era su crimen. Si era un ladrón, o si era un revoltoso, un guerrillero, algo así, le ponían ahí, rebelde. Entonces la gente que entraba decía, eso es lo que le pasa a los que se rebelan al Imperio Romano. Eso es lo que le pasa a los ladrones. Entonces yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Las personas pasaban y se burlaban de ellos constantemente.
Luego, no solamente había empezado una tortura con la golpiza que te daban, sino que una vez que te colgaban de ese lugar y te clavaban las manos a ese patíbulo y los pies al estípite, tú empezabas a torturarte a ti mismo. Por eso a los romanos les encantaba la crucifixión en la cruz, porque era muy barata, ¿verdad? Era tremendamente efectiva. Muy barata, porque solo se necesitaban a 4 soldados por criminal y solo era por un momento, ¿verdad? Después de que lo crucificaban ya no se necesitaba ningún esfuerzo más, porque básicamente la persona terminaba matándose a sí misma, empezaba a torturarse a sí misma. Los únicos 3 puntos de contacto entre la persona y la cruz eran esos clavos. Y para poder respirar, la persona tenía que levantarse poniendo presión sobre esos clavos. Entonces, cada vez que se levantaba para poder respirar, se le desgarraba la piel, los nervios que habían sido perforados le ardían, le quemaban por dentro los músculos, era un ardor insoportable, pero era la única forma de poder respirar, ¿verdad? Tu espalda, que ya está lacerada, abierta, sangrando y todo eso, se pegaba al estípite y se raspaba cada vez que tú subías y bajabas. Y entonces de esa manera pasabas torturándote de manera dolorosa e insoportable durante horas y a veces hasta días, durante días, hasta el punto que finalmente morías por asfixia. Llegaba un momento donde tus músculos ya no aguantaban, estabas totalmente deshidratado, el shock era tan tremendo que ya no podías levantarte más para respirar y ya no tenías más fuerza hasta que te morías de asfixia, ya no podías respirar y morían asfixiados. Y esa era la forma en que morían en la cruz. Porque estoy... Oh, sí, sí, y los diagnosticaban que habían muerto de COVID. Sí, tiene razón. Pero entonces, a lo que queremos ir es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el Señor Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo debe tomar la cruz cada día? Eso, todo esto que acabo de yo mencionar es lo que implica. Implica que eso es lo que nuestra carne, nuestro yo, debe experimentar todos los días. ¿Qué es? Humillación, humillación, dolor. Yo, nuestra carne, nuestro viejo hombre experimentan. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una persona estaba crucificada, pasaba horas, como les digo, a veces pasaba hasta días colgado y crucificado ahí. Y cuando alguien pasaba cerca, ellos desesperados empezaban a clamar, deme algo de tomar, deme agua, porque estaban muriéndose y toda la cosa. Y entonces, ¿qué es lo que hacía la gente cuando pasaba? Miren qué hacían. Los negaban. La palabra negar, literalmente que aparece ahí en Lucas 9:23, significa voltear la cara. Eso es lo que significa la palabra. Entonces volteaban la cara, los negaban, es decir, no les ayudaban, no les daban nada de tomar porque eran criminales, ¿verdad? Entonces cuando el Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo, a eso se refiere. Todos los días, mis hermanos, ustedes y yo, todos los días tenemos a esa carnecita. Pablo dice, porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Es decir, nuestra carne está crucificada. Cuando venimos a Cristo estamos muertos en la carne, es decir, ponemos nuestra carne en esa cruz, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, tome la cruz cada día. Pero todos los días esa carne nuestra se queja y empieza a decir, Arlet, ponme atención, que esto es lo que yo quiero hacer, Marcela, esto es lo que yo quiero, Luis, esto es lo que yo quiero, y la carne se queja. ¿Por qué? Porque a la carne ahora vivir en Cristo es doloroso y es humillante. ¿Cómo así que ya no vives por tus propios sueños? ¿Qué nos dice el mundo? ¿No? Si tú tienes sueños, vive por tus sueños y vas a poder alcanzarlos y tal. Todos tus sueños, todos son tus sueños. Pero el Señor dice, no, no son tus sueños, son los míos. Y entonces la carne dice, no, no, eso es humillante. Yo quiero vivir para mí mismo, ¿verdad? Entonces mi carne se queja. Entonces, ¿qué tiene que hacer un discípulo de Cristo? Es voltear la cara, negarse a sí mismo. No le voy a poner atención a las quejas de mi carne. Esa constante llamadera de atención de mi carne, esas ganas de tener reconocimiento de mi carne, ese protagonismo que quiere tener mi carne que se está muriendo en esa cruz, no voy a negarla. ¿Cuándo termina de morir la carne? ¿Cuándo es que la carne muere de asfixia?
¿Cuándo creen ustedes? Hay dos opciones. O nos morimos físicamente, o el Señor viene por nosotros. No hay de otra. Mientras estemos vivitos en esta tierra, ¿verdad? Con este cuerpo, nuestra carne va a estar ahí quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Y por eso todos los días tenemos que hacer ese proceso de negarnos a nosotros mismos, voltear a la carne y dejar que se muera. La carne debe morir, ¿verdad? Noten ustedes que la Biblia nos dice, y mueran a la carne, o sea, no nos dice, porque nosotros a veces oramos así, no sé si a ustedes les pasa, pero uno, Señor, Señor, mata mi carne, y el Señor dice, no, espérate, tú mata tu carne, o sea, eso es lo que yo estoy viendo que tú hagas, ¿entiendes? Claro, suena fácil, Señor, mátala, el Señor dice, no, yo quiero que tú la mates, o sea, ya está crucificada, tú déjala que se muera, niégate a ella, y esa es la gran guerra diaria. Entonces, ¿cómo tratar con el yo, con la carne? Cuando estamos hablando del yo, estamos hablando de la carne, estamos hablando de la vieja naturaleza. La psicología, bueno, no sé si Marielos está por ahí, tal vez me corrijan, yo no soy psicólogo ni soy experto en eso, pero recuerdo que la psicología, sobre todo en el área el psicoanálisis de Freud y todo eso, hablaban del yo, del ello y el super yo, ¿verdad? Y toda esa parte. Entonces aquí no estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando de eso por si alguno tal vez pensó, ay, eso suena lo mismo. No. Aquí cuando hablamos del yo, estamos hablando de mi carne. Que si lo hiciéramos en términos del famoso Freud, digamos que es el ello de Freud, pero bueno, no, es mi carne, ¿verdad? Mis impulsos, mis deseos naturales, es esa carnecita, esa vieja naturaleza que le encanta la atención, ¿verdad? Entonces, bíblicamente hablando, estamos hablando de mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. Ok, ¿cómo tratar con ese yo, ese real Luis que vive en mí, que constantemente quiere buscar la atención, que constantemente quiere hacer su voluntad, que quiere hacer sus planes, que se impacienta cuando los demás no caminan al ritmo que él quiere que caminen, cuando las personas no hacen lo que él está esperando que hagan? O sea, ¿cómo lidiar con ese yo que vive aquí adentro de mí todo el tiempo? Aquí está la cosa. Reconocer que el problema está en que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Nos amamos a nosotros mismos. Por eso, cuando el Señor Jesús nos da y el Antiguo Testamento nos decía eso también en Levítico 19, ¿verdad? Es amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Amar al prójimo como a uno mismo. Significa lo que el Señor, se los voy a parafrasear de esta manera. Lo que el Señor está diciendo es, mira, Luis, mírate al espejo. Así como te amas tanto a ti, así ama a los demás, ¿verdad? De esa misma manera, así como te amas tanto, ama a los demás. Tratamos de buscar, ¿verdad? Cuando viene la comida, vemos a ver cuál es el pedacito más grandecito, el que más nos gusta, ¿verdad? Si nos gusta la carnecita bien cocida, o nos gusta a término medio, algo así, estamos ahí viendo cuál es la carnecita que se ajusta más a mi gusto, cuál es la que se ajusta más a nuestro gusto, ¿verdad? Así nos amamos. Entonces, ¿qué significa? Así como yo estoy buscando la carnecita que me gusta más, lo que yo debería estar haciendo en lugar de eso es buscar, bueno, esta es la que así le gusta a mi hijo, así le gusta a mi hija, así le gusta a mi esposa, así le gusta a mi hermana, así le gusta, ¿me entiendes? En vez de estar pensando primero en mí, empezar a pensar primero en los demás. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice, así como te amas a ti mismo, ama a los demás. Entonces, ¿cómo empezar a tratar con el yo? Primero tenemos que reconocer, me amo demasiado. La verdad es que sí. La verdad es que me amo demasiado. Entonces, algunas personas dicen, no, pero a mí me pasa lo contrario. O sea, yo creo que yo no soy lo suficientemente bueno. La verdad, yo creo que yo no soy lo suficientemente bonito. La verdad es que yo me siento mal. Yo soy lo peor. Entonces, yo no me amo a mí mismo. No, eso que tú estás diciendo es un amor diferente, pero es amor a ti mismo igual. ¿Por qué? Porque notas quién es la persona más importante de tu vida, a pesar de que tú dices que no sirves para nada.
Tú, porque yo no sirvo. Yo no soy suficiente. Yo. Entonces estás tan enfocado en ti mismo, ¿verdad? Que eso muestra que te amas demasiado a ti mismo. Entonces todos nosotros, desde el más pequeñito, que está allá atrás, hasta el más viejito, que no voy a decir quién es, tienen que reconocer, ese es nuestro mayor problema. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Constantemente es nuestra lucha, ¿verdad? Y esa es la razón de la mayoría de nuestros conflictos con otras personas. Por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta lidiar cuando alguien nos hace daño también. Porque, otra vez, sí, a veces somos víctimas de daño de alguien más, es cierto. Pero por eso nos cuesta lidiar con eso, perdonar o cómo reconciliar o cómo lidiar con alguien que nos está usando, digamos, emocionalmente. ¿Por qué? No es porque no nos amemos, sino porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. ¿Ok? Sigamos, ese es el primer punto. Después tenemos que aprender a aceptar la cristoestima. Muy bien. Entonces eso es totalmente contrario de lo que muchos en el día de hoy dicen. Muchos te dicen todo lo contrario, te dicen tienes que aprender a amarte, estimarte, autoestima. Pero nosotros como cristianos decimos no. Nos negamos a la autoestima y lo que debemos hacer es aceptar la cristoestima. La parte estimar. ¿Qué significa estimar? Significa valorar, apreciar. ¿Qué significa eso? Tengo que verme a mí mismo con los ojos en que Cristo me ve, ¿verdad? ¿Cómo me ve Cristo a mí? No cómo me veo yo a mí mismo, ¿verdad? No cómo me ven los demás, es cómo me ve Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo nos ve Cristo? Cristo sabe y entiende cuán pecadores somos, cuán fallidos somos, cuán enemigos de Él hemos sido, cuán infieles somos, y aún así estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ha extendido su gracia, nos bendice día a día, extiende su amor, su misericordia con nosotros, incluso cuando lo ofendemos. Entonces, wow, eso cambia totalmente mi perspectiva. Señor, ¿cómo puedes amarme de esa manera? ¿Verdad? Entonces, mi valor no está en cómo me veo yo a mí mismo. Mi valor me encuentro en cómo Cristo me vio a mí. Cuánto me amó. Por ejemplo, miren, el libro Cantar de los Cantares, ¿verdad? Se lo recomiendo si quieren leerlo. Sobre todo mayores de edad preferiblemente. Es un libro que está específicamente escrito describiendo la relación de amor entre un hombre y una mujer que están novios y en el libro se casan, incluso pasan por conflictos matrimoniales y se pelean y se reconcilian, es súper chilero, es buenísimo. Y entonces, principalmente es la narración de una relación de pareja, ¿verdad? Eso es principalmente de lo que se trata. Pero como toda relación matrimonial, el mayor propósito de la relación matrimonial es reflejar la relación de Cristo con nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la forma en que el novio le habla o el esposo le habla a la esposa en Cantar de los Cantares, podemos asemejarlo un poquito a la forma como Cristo nos habla a nosotros y como Él nos ve a nosotros, ¿verdad? La novia en Cantar de los Cantares dice, no, no me mires porque me ha besado el sol. Y uno dice, ¿qué es eso? Ah, no, es poesía, oh, qué lindo. Pero ¿qué significa? Ella siente que ella no es suficientemente bonita porque el sol ha quemado su piel, ¿verdad? Su piel no es una piel tersa ni nada de eso, sino que es una piel de campesina que ha trabajado bajo el sol, ¿verdad? Pero él le dice, no, eres hermosa, amiga mía, paloma mía, esposa mía, ¿verdad? Y entonces nosotros como cristianos sabemos quiénes somos pecadores, hemos fallado ante Dios, y lo único que hemos recibido de parte de nuestro Señor es, te amo, estoy dispuesto a morir por ti, quiero que estés conmigo para toda la eternidad. Entonces mi estima, mi valor, lo encuentro en lo que Él piensa de mí, en lo que Él hizo por mí, en lo que Él dice de mí. ¿Me hago entender? No en lo que yo pienso de mí, no es de, es que yo soy muy rápido, muy bueno, muy esto, no sé qué, no, yo no sirvo para nada, yo soy lo peor. No es lo que yo pienso de mí, es lo que Él dice. Cristo estima.
Y cuando ya he aceptado el que la Cristo estima, entonces viene la convicción que llamamos nosotros contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Lo podemos resumir de esa manera. En español nosotros tenemos el uso de esa palabra de una manera interesante, ¿no? Está contento, ¿verdad? ¿Qué es estar contento? Cuando usamos esa palabra, usualmente la asemejamos con gozo, con alegría, también estar contento, ¿verdad? Pero ¿qué se refiere contento? Contento significa literalmente estar, ¿saben qué? Satisfecho. Eso es lo que significa. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho con lo que soy en Cristo, ¿verdad? Estoy satisfecho con lo que soy en Cristo. Como Cristo me ha hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo piensa de mí? Lo importante no es lo que el mundo dice de mí, no es lo que yo pienso de mí mismo, sino lo que Cristo piensa de mí. Entonces estoy satisfecho porque Él me ama. Él me ama, Él ha muerto por mí, Él ha dado todo por mí. Entonces mi vida está completa, satisfecha, no necesito ser más flaco, más gordo, no necesito tener pelo, o sea, estoy satisfecho porque Él me ama, ¿verdad? Entonces el valor que Él le da a mi vida, su concepto acerca de mí, es lo que me da contentamiento, ¿ok? Entonces, muy importante, esa es la forma en que debemos tratar con el yo diariamente, ¿verdad? Entonces, no se trata, cuando estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz todos los días, no estamos hablando de un proceso de autotorturarnos todos los días, ¿verdad? De flagelarnos como cristianos, yo soy lo peor. No se trata de eso. Sí, soy un pecador, pero Él me ama y eso es lo que le da valor a mi vida, ¿verdad? Nosotros empezamos, Señor, es que yo no puedo hacer esto porque yo no soy capaz. Y el Señor dice, sí, yo sé, es que yo sé. Eso nunca ha sido una pregunta. Yo sé cuán incapaz eres, pero aún así te amo y aún así quiero usarte. Y yo, ay, Señor, gracias. Gracias porque quieres usarme así como soy yo, ¿me entiendes? Gracias. Ahí es donde está mi valor, es en Él, ¿verdad? Y esas capacidades, porque sí tengo capacidades, ¿verdad? Esas capacidades, talentos, habilidades que sí tenemos, y yo quiero que ustedes todos que están escuchando sepan, todos ustedes tienen talentos, habilidades, capacidades, dones increíbles que solo ustedes tienen. Fueron dados por Dios. Es porque Él me los dio. Entonces eso es donde está mi valor. Yo no me he capacitado a mí mismo, o sea, yo no soy el que me puse en mí mismo las capacidades que tengo, no, Él me las dio. Entonces, otra vez, y el concepto que Él tiene de mí, lo que me da valor. Sigamos, ¿estamos de acuerdo con esto? Vamos avanzando. Avancemos. Entonces, contentamiento. Hay un versículo bíblico que a mí me encanta porque describe muy bien lo que es el contentamiento. Y ahorita vamos a hacer una tareita acerca de eso para la próxima semana. Es este versículo. Está en 1 Timoteo capítulo 6. Dice así. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad se refiere a reflejar el carácter de Dios. Cuando yo estoy viviendo una vida que refleja el carácter de Dios y eso va acompañado de contentamiento, de satisfacción en Cristo, es gran ganancia. Es más que 3,000 millones, es más que 4,000 diamantes, es más que tantas tierras y hectáreas. La gran ganancia es poder tener una vida que refleja el carácter de Dios acompañada de satisfacción en Cristo. Estoy satisfecho por quien soy en Cristo. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con eso. Eso es un buen consejo de Mr. Pablito. Mr. Pablito de Tarso era muy sabio y nos da una gran enseñanza por la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debo verme a mí mismo de acuerdo a la perspectiva de Dios? Cuando me veo al espejo, a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos vemos al espejo y algunos que tienden a decir, ay, qué lindo, qué bello amaneciste hoy, ¿verdad?
Pero hay otros que les cuesta, van al otro extremo, se ven al espejo y dicen, no, qué tristeza, soy un fracaso, qué gordo estoy, qué feo estoy, me falta pelo aquí, me sobra pelo allá no, ¿verdad? Entonces vamos a los dos extremos. ¿Cómo debemos vernos al espejo? Al verme al espejo, ¿cómo debo verme a mí mismo? Entonces, lo que debe haber entonces en mí cuando me veo al espejo es agradecimiento. Soy agradecido con Dios, ¿verdad? ¿Qué les parece si alguno de ustedes pudiera leer? No sé, leamos la Biblia, hace rato no leemos la Biblia, que vaya, qué triste. Leamos por tiempo, ¿verdad? Ustedes. Leamos el Salmo 139, el 13 al 14, a ver si lo encuentra alguien, lo puede leer rápido, por favor. ¿13 y 14, verdad? Por favor. Súper. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Muy bien. Ese pasaje es precioso de David, ¿verdad? Tú me formaste en las entrañas de mi madre. O sea, esa persona que tú ves en el espejo es una creación de Dios. Dios te creó sabiendo exactamente cómo te estaba creando, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pero es que mira que tengo mis orejas muy grandes y todo eso. Bueno, eso es lo que tú crees, mira, y acuérdate, el concepto que tú tienes de ti mismo es irrelevante, ¿entiendes? Pero eso es lo que el mundo dice. ¿A quién le importa lo que el mundo dice? ¿Entiendes? ¿Quién es el mundo? O sea, ¿quién es el que dirige el mundo allá afuera? El príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué importa lo que piensa el mundo? Él te formó, ¿verdad? Entonces puedes darle gracias a Dios porque Él te formó con un propósito, con algo específico, un plan específico en su corazón, de cómo Él quería glorificarse, cómo Él quería reflejar su imagen en tu vida, ¿verdad? No importa, incluso, bueno, voy a comentar una infidencia ahí, pero algunos de ustedes conocen a mi hermana, ¿verdad? Y mi hermana nació sin una pierna, ¿verdad? Por un asunto congénito que sucedió. Pero cuando ella se casó con Axel, cuando se casaron, ese fue el versículo que ellos usaron como base de su matrimonio, porque así, con esa situación y todo, Dios estaba en control. Así Dios la formó y así se glorifica en la vida de mi hermana y es una gran bendición para todos nosotros como familia y para todos los que la conocen. Entonces, Dios se glorifica en nosotros, no importa cualquiera que sea la situación. Qué aberración vemos en nuestros días cuando diagnostican que un niño tal vez tiene síndrome de Down en el vientre y entonces quieren abortarlos, ¿verdad? Porque va a ser una carga para los padres. Eso es una aberración en contra del carácter de nuestro Señor y de la santidad de la vida, ¿verdad? Entonces, agradecidos delante de Dios por lo que somos. Claro, aquí quiero aclarar algo. Si de repente ustedes saben que tal vez hay algo acerca de su cuerpo que ustedes han descuidado precisamente por no tener una cristoestima adecuada, por no tener una buena mayordomía de su cuerpo y que necesitan tal vez ponerse más saludables, a cuidarse como comen eso, pues háganlo porque eso es parte de la mayordomía, pero no porque se sienten juzgados por el mundo o porque su estima dependa de esto, sino porque entienden que están agradecidos con Dios por su cuerpo y quieren tratarlo lo mejor que pueden, ¿verdad? Sin estrés, porque ese es el otro extremo, ¿verdad? Cuando nos obsesionamos con que ya te perdí 2 libras, 1 kilo no, sin obsesionarse. Más que todo por salud, por ser buenos mayordomos del cuerpo que el Señor nos ha dado, eso es diferente, ¿verdad? Tratando de cuidarnos lo mejor que podamos, sin obsesionarse. Recuerden, Cristo estima, no mundo estima. Entonces, agradecidos, viéndonos nosotros al crearme como me creaste. Siguiente. Tenemos que reconocer que al centrarnos en nosotros mismos estamos pecando. Es decir, todos los días conocer. Cada vez que me enfoco en mí mismo,
estoy fallando a la voluntad de Dios. Estoy volviendo a caer en lo mismo. Entonces tengo que reconocer constantemente eso. Constantemente eso. Cada vez que yo me enfoco en mí mismo, estoy fallando delante del Señor. Y ahí está Lucas 9:23. Hay otros pasajes que no vamos a leer ahorita, pero Lucas 9:23 les dijo a todos: el que quiere ser mi discípulo debe negarse, tomar la cruz y seguirme. ¿Ok? Sigamos. ¿Cómo verme? Recordar que tenemos el poder para vencer los pensamientos errados. O sea, cuando surjan esas manifestaciones de esa carnecita, recuerden, tal vez eso, espero que esa imagen se les quede grabada en la mente. Su yo, su carne está crucificada. Está ahí crucificada, sangrando y muriendo. Y se queja. Y Luis, ponme atención, aquí estoy muriendo. Ayúdame. ¿Verdad? Y esas expresiones de queja de esa naturaleza pecaminosa nuestra se manifiestan en ciertas actitudes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ahorita vamos a hablar de ellas más directamente. Pero como la envidia, como el egoísmo, los celos, ¿verdad? Que el mismo Pablo nos dice son obras de la carne. ¿Verdad? Entonces, cuando surgen esas actitudes de egoísmo, de celos, de envidia, entonces sí, ¿eso qué es? Ya aprendémoslo a descubrir. Esa es mi carnecita que está ahí crucificada, que está quejándose y está exigiendo y demandando atención, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo? Negarme, voltearle la cara. No le voy a poner atención y eso tiene que ser una decisión constante. El Señor nos ayude a ser sensibles a eso, a cuando surgen esas. Entonces, estoy sintiéndome molesto, ¿verdad? Eddie le dijo a Alberto: nos vemos a tal hora en tal lugar. Y Eddie está puntual, a tal hora ahí, y Alberto nada que aparece. Entonces Eddie se empieza a desesperar y empieza a molestar. ¿Por qué no llega tarde? ¿Qué falta de respeto es esa? Y cuando llega Alberto está enojado Eddie, ¿verdad? Y eso es un enojo, pero ese enojo ¿de qué viene? ¿Qué falta de respeto con quién? Conmigo. Y estoy enojado porque me faltaron el respeto a mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a sentir esas cosas, recordar, esa es la carnecita que está ahí crucificada, está gritando por atención. La voy a negarla, voy a voltear la cara. Le voy a voltear la cara. Entonces ahí, Señor, ayúdame, necesito reflejar tu amor, ¿verdad? En este momento, entonces tengo paciencia. Claro, ojo con esto, no estoy diciendo que como cristianos debemos aplaudir o digamos, facilitar, digamos, la impuntualidad, ¿no? No, la impuntualidad es una falta de respeto, pero no debemos enojarnos porque nos respetaron a nosotros. Lo que debemos hacer es tratar de tener una cultura de puntualidad, que es una forma de respetar a los demás, ¿me van a entender? Entonces, si me fallan a mí, está bien, pero yo no quiero fallarle a nadie más. No sé si me va a entender, es muy importante. Sigamos. ¿Qué mentiras nos dicen en el mundo para tratar con el yo? La típica, ¿verdad? Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Esa es la primerita que surge. Y tristemente, una de las cosas que más me entristece a mí es que se repite en las iglesias. En las iglesias cristianas nos gusta decir eso a veces. Tú has oído que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que primero aprender a amarte a ti mismo. Qué mal estudiante de la Biblia si tú llegas a decir eso. Si tú estudias bien el pasaje, ya dijimos cómo debe interpretarse. Lo que Jesús está diciendo es, así como te amas, ama a los demás. Tú no tienes que aprender a amarte a ti mismo. Ese es precisamente el problema. Te amas demasiado a ti mismo y yo me amo demasiado a mí mismo. Ese es mi mayor problema. ¿Me hago entender? Entonces, eso es una de las clásicas que escuchamos en el mundo y tristemente en las iglesias. Otra que he escuchado en la iglesia también. Aquí en Guatemala tenemos a un pseudo pastorcillo que habla de que somos Jehová Junior, ¿verdad?
somos hijos del rey. Entonces, como somos hijos del rey, todo lo merecemos y todo lo no. Entonces, algunos dicen, tú eres creado a la imagen de Dios y por eso eres digno de muchas cosas. Y vamos bien hasta que éramos creados a la imagen de Dios, hasta ahí llegamos bien, ¿verdad? Pero no somos dignos de nada. ¿Digno? ¿Qué significa digno? Merecedor, ¿verdad? Entonces yo siempre les recomiendo a mis hermanos, nunca le pidan al Señor lo que ustedes merecen. Nunca. Por favor, porque lo que merecemos es castigo, es muerte, es infierno, es separación de Dios. Pidámosle al Señor lo que Él nos quiera dar en su gracia. Imagínense cuántas cosas Él tiene para nosotros en su gracia. Él es tan bueno. Entonces no merecemos nada. Sí, fui creado a su imagen, pero sí, le fallé y manché su imagen. Entonces no soy digno de nada, ¿verdad? No soy merecedor de nada. Pero disfruto de tantas bendiciones porque Él es bueno. Él me ama. Cristo estima. Él me ama y por eso soy feliz. Ok, sigamos. Otra mentira. Si tú no te amas, no tendrás las fuerzas para vencer los problemas. Eso básicamente descansa detrás de la idea de la autoestima. O sea, si tú no tienes autoestima, no vas a poder tener las fuerzas para vencer tus problemas, para enfrentar las situaciones. Pero ya hablamos de eso, no me voy a detener mucho. Ay, este es tremendo. El pecado más grande es creer que no se vale nada. ¿En qué versión de la Biblia sacaron eso? No sé. El pecado más grande es creer que uno no vale nada. No, ese no es el pecado más grande. Definitivamente no. Para lograr tus metas, debes creer que puedes hacerlo. Ay, esa es la típica. Si tú crees en ti mismo, vas a poder lograrlo. Miren, yo creo que ustedes lo saben y yo lo sé por práctica. Es mentira. No es porque yo quiera hacer algo y crea que lo pueda hacer que lo voy a lograr. No, no es así. De hecho, el 90% de mi vida es una lista de fracasos de cosas que quise hacer y no pude hacer. Y algunas personas dicen, es que no lo quisiste suficiente. No, no es así, no es realmente así. Sí, claro, tenemos que reconocer que se requiere tomar decisiones, ¿verdad? Tomas decisiones, pero no lo haces basado en que creer es poder, sino que tomas las decisiones basado en que quieres honrar al Señor y que sabes que Él está contigo y te ha llamado a hacer algo, ¿verdad? Sigamos, no voy a tomar mucho tiempo porque también se está yendo el tiempo. Otras mentiras. ¿Han escuchado esto? Dios me ama y no me condenaría. ¿Eres tú una buena persona? Sí, sí, claro. Sí. ¿Has mentido? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se llama a alguien que miente muchas veces? Mentiroso, ¿verdad? ¿Has robado alguna vez algo en tu vida? Sí, ¿cómo se llama alguien que hace eso? Es un ladrón, ¿ok? ¿Has usado el nombre de Dios, hermano? Sí, ok. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí, ok. Bien, entonces de 4 mandamientos de los 10 eres culpable. De 4. ¿Eres una buena persona o una mala persona? No, soy mala. ¿Qué significa eso? Si vienes delante de Dios, al infierno, al cielo. ¿Cómo así? Es que Dios es bueno. Si Él me ama, Él no me condenaría. Qué gran mentira. De hecho, porque Él ama es que Él condena el pecado. Pero sí, creo que se va a acabar la batería de mi compu. ¿Me esperan 5 segundos? Sí, está en mi oficina. Acabo de notar que se bajó ya está en saving mode. No quiero que nos quedemos a medias. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¿Dónde está la...? Perdón, creo que tengo que volver a hacerlo. Sí. A ver, entonces, vamos a share. Aquí está. Sigamos y ya conectamos. Otra mentira más, entonces sigamos con más mentiras. Es mejor pensar en cosas lindas en vez de centrarnos en cosas feas.
como el infierno, el castigo y el castigo eterno. Es decir, si tú pones tus ojos y tus pensamientos en cosas lindas, bonitas, entonces todo va a estar bien. No, así no es, esa no es la verdad. Debes perdonarte a ti mismo primero. Aquí queremos parar un segundito. Entonces, ¿cómo está el asunto de que debo primero perdonarme a mí mismo? Tengamos con esa forma de pensar también. No debemos perdonarnos a nosotros mismos. Miren, al que hemos ofendido con nuestro pecado es Dios. Entonces necesitamos es recibir el perdón de Dios. Cuando decíamos al principio doña Begoña, ¿verdad? ¿Verdad? Es que ella tiene que perdonarse a sí misma. No, ella no tiene que perdonarse a sí misma. Arlette y Marcelo lo dijeron claramente. Ella lo que tiene que hacer es aceptar el perdón de Dios. Aceptar y reconocer que ya Dios la perdonó. Y si Dios ya la perdonó, entonces no necesita nada más. ¿Verdad? Cuando tú todavía tienes una sensación de que tienes que aprender, que tienes que perdonarte a ti mismo, lo que realmente estás diciendo en tu corazón es: el perdón de Dios no fue suficiente, todavía tengo que perdonarme a mí mismo. ¿Me hago entender? Y eso es muy arrogante y ofensivo ante Dios. El perdón de Dios debería ser absoluto y totalmente suficiente para poder tener libertad en nuestro corazón, absoluta y totalmente. Ni siquiera necesito el perdón de alguien para poder tener paz en mi corazón. ¿Me van a entender? Claro, lo correcto según la Biblia es pedirle perdón a las personas que has ofendido. Y si esa persona no te quiere perdonar, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Vas a vivir con miseria en tu corazón? No, el perdón de Dios es suficiente, ¿verdad? Entonces cuando yo digo, tengo que perdonarme a mí mismo, eso se los voy a traducir. ¿Qué significa? Necesito perdonarme a mí mismo. Eso es lo que significa. El perdón de Dios no es suficiente. Ahora yo tengo que perdonarme a mí mismo. Eso no suena nada bien. Sigamos. Dios nos creó para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Ay, Dios. Entre más bajamos, más herejías vas haciendo, ¿verdad? Dios nos creó para que seamos felices. No. ¿Qué significa eso? ¿Dios nos creó para que nos enfoquemos en nosotros mismos? No, totalmente contrario a lo que la Biblia misma dice. Entonces Dios no nos creó para que seamos felices. Ser feliz o ser gozoso, bienaventurado, es un fruto de experimentar el amor y la gracia del Señor, ¿verdad? Pero no es el objetivo principal de nuestra vida ser felices, ¿no? Desconecto. Debe ser el proyector. ¿Será el cable también? No sé. Bueno, sigamos aquí mientras tanto. Otro, más bajamos. Entre más bajamos, más. Bueno, nacer de nuevo realmente es entender que si crees que puedes, entonces todo lo puedes. Ay, Dios, que nacer de nuevo. Creer que Dios te ha dado el poder para hacer todo lo que necesitas hacer o todo lo que quieres hacer. Nope. Eso no es lo que significa. Sigamos. Vamos avanzando. Ya nos queda poco tiempo. Hablemos de esas actitudes o esos pecados que reflejan que estamos centrados en nosotros mismos. ¿Se acuerdan que les decía? Que el Señor nos ayude a ser sensibles para que cuando surjan estas cosas, nosotros identificamos, ahí está mi carne otra vez, quejándose y gritando en esa cruz. Está revolcando en esa cruz para llamar la atención. ¿Qué actitudes o qué pecados son un reflejo de que estoy otra vez centrándome en mí mismo, que estoy dejando que mi carnecita haga mucho ruido? Miren, envidia. La envidia. ¿Qué es envidia? ¿Cómo la definimos? La envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Cuál es la mejor forma de definir envidia?
querer lo que otro tiene. No. Yo merezco algo. La envidia es la incapacidad de sentir gozo por el bien ajeno. ¿Verdad? Cuando yo no siento gozo por el bien ajeno. Entonces, estoy trabajando, estoy cansado y llega la compañía y dice, ay, que no te imaginas. Fíjate que me salió me voy de vacaciones, me voy al Caribe por una semana con todos los gastos pagos y de repente nos empieza a entrar una sensación súper extraña de, pues qué bueno que lo disfrutes. Y uno empieza a decir, ¿y por qué yo no? Porque yo no puedo, en vez de enfocarme y gozarme y sentirme feliz y alegre por el bien de la otra persona, los ojos inmediatamente se voltean hacia adentro. Y yo, la carne allá en esa cruz empieza, ¡ah! Ella no lo merece y tú sí lo mereces, tú has trabajado más fuerte, tú hace rato no sales de vacaciones, ¿me entiendes? Y la carne empieza a revolcarse allá adentro y es esa incapacidad de sentir gozo por el bien del otro, ¿verdad? Ay, mira el carro que me compré, qué lindo, qué bonito, qué bueno, ¿verdad? Y entonces la envidia es una de las mayores indicativos de que esa carnecita está más viva que nunca y que hay que seguir torturándola hasta que se muera. Ok, ¿qué significan los celos? Hemos dicho que era como el deseo de exclusividad, de la atención de alguien. Correcto. Los celos es lo contrario. Es esa incapacidad. O sea, tú no quieres compartir tu bendición, tu bien, y entonces quieres que sea exclusivo para ti, ¿verdad? Esos son los celos, es solo para mí, ¿verdad? Entonces, es lo que decías, ¿sí? Surge de esa inseguridad de que creo que yo tengo que mantener esto solo para mí. Nadie me lo mire, nadie me toque, esto es mío. Entonces a veces tenemos celos de otras personas, ¿verdad? Pero también tenemos celos a veces de atención, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a los niños, por ejemplo, cuando se enteran que van a tener un hermanito o una hermanita, empiezan a surgir esas sensaciones. Recuerden, los niños, cuando estamos pequeños, todos nosotros, los seres humanos, cuando estamos niños, se nos sale esa carnecita, ese hombre pecaminoso, sale más fácilmente, ¿verdad? Sí, sin filtros. Por ejemplo, cuando se entera que va a tener hermanitos, sin ni siquiera estar conscientes, porque 5 o 6 años a veces todavía no están conscientes de esa lucha, ¿verdad? Entonces, sin estar conscientes, es como que ahora yo quiero toda la atención. La atención era para mí toda. Y ahora resulta que me toca compartirla con alguien. No me gusta, lo que no quiero, ¿verdad? Entonces, eso es celos, ¿ok? Como te digo, los celos los podemos tener acerca de una persona, nuestro mejor amigo de la escuela, ¿verdad? Las BFFs, ¿no? Las super amiguis, y van para el baño juntas las amigas y van a la tienda juntas las amiguis y se hacen las uñas las amiguis y de repente aparece una muchacha nueva en la escuela y mi amiguis empieza a hacerse muy amiguis de ella también y no me gusta eso porque ella es mía, es para mí, solo exclusiva para mí, estoy perdiendo my precious, estoy perdiéndola, ¿verdad? Y entonces esos celos es una manifestación del hombre pecaminoso. Sigamos, y aquí en esta diapositiva nos vamos a parar y apenas llegamos a la mitad de esta lección. Codicia. La codicia. ¿Qué es codicia? ¿Cómo la podemos definir? Es como el opuesto de contentamiento.
Sí, es lo opuesto del contentamiento, es esa ansiedad de querer tener más, ¿verdad? No estoy satisfecho con lo que tengo, sino que quiero más, quiero algo más. Entonces la codicia se da cuando, o sea, no importa lo que tenga, estoy más enfocado en lo que no tengo que en lo que sí tengo, ¿verdad? Entonces quiero más, quiero más, quiero más. Nunca me satisfago con lo que ya Es tengo. desear más. Desear Sí, más. O sea, es un deseo de. correcto, Ajá. eso es un deseo, es esa ansiedad de desear, de querer tener más, porque no estoy satisfecho y estoy con mis ojos abiertos a querer algo más, ¿verdad? Yo por eso he decidido nunca más volver a un iStore de Apple, porque el Señor me ha bendecido con un celular, pero veo otros nuevos y quiero ese. Ese es el que quiera, y porque me cae mal que no lo puedo tener, porque no puedo tenerlo si ese es el que yo quiero. Es el que yo quiero, Señor, es el que yo quiero. Pero tengo uno. Pero no, yo no quiero este que tengo, quiero el otro que ya salió, porque tiene 3 camaritas y este no tiene. Codicia. Sí, correcto, sí. Ajá. De ahí se alimenta. Avaricia. La avaricia, ¿qué es avaricia? Va más allá de la codicia. Es el amor al dinero. Sí, Avaricia, sí. sí, Amor a. la avaricia está ligada al amor al dinero. Ajá. Retener. Retener, ajá. Correcto, es el temor a perder las cosas. La avaricia es ese temor a perderlo todo, a perder lo que uno tiene. Entonces la codicia es querer tener más y la avaricia es yo no quiero perder lo que tengo, ¿verdad? No quiero perder nada de lo que tengo. Esto es lo que yo tengo y lo voy a controlar, no quiero perderlo. Él se parece mucho a los celos también, pero también a no compartir, también como que no quiere compartir. Te lleva al egoísmo, a no compartir, ajá, y es muy prima hermana de los celos, pero como les digo, la avaricia es más acerca de cosas materiales, ¿verdad? De tener posesiones. Yo quiero tenerlo aquí, y si puedo abarcar un poquito más, quiero tenerlo aquí todo juntito a mí, no quiero que esté. Me acuerdo de la historia de este Rockefeller, que bueno, yo no estoy diciendo que yo no creo que Rockefeller sea un hombre ejemplar, ni mucho menos. Tiene una historia bien oscura detrás de él, pero me acuerdo de su historia en el sentido de que fue el primer hombre en Estados Unidos a llegar a tener $1 millón por allá en los años 30, después de la Gran Depresión, ¿verdad? El tipo, como cosa rara, después de las grandes depresiones, los multimillonarios se hacen más multimillonarios, como está pasando ahora otra vez, ¿verdad? Pero eso es un tema para otro día. Y llegó a tener $1 millón, y cuando llegó a tener $1 millón, el tipo se encerró en su casa, muy parecido a lo que le pasó a John Hughes también, ¿verdad? Se encerró en su casa y solo comía galletas saltinas y agua, porque tenía $1 millón en el banco, pero él dice, porque él sentía que si comía más se le iba a ir acabando, y después de tener $1 millón, se le iba a bajar del millón, iba a tener 990,000, y no podía ser que se le fuera a bajar ese millón, ¿me entiendes? Entonces decidió empezar, y hasta que empezó a tener problemas de depresión graves y toda la cosa. Y entonces después de eso su decisión fue todo lo contrario, fue a regalar dinero, ¿verdad? Lo que su decisión fue empezar a voltearse a regalar dinero, pero bueno, de ahí hay otras cosas que se produjeron que no voy a hablar ahorita acerca de Rockefeller. Como les digo, no me parece un hombre ejemplar moralmente, pero eso me acordé de esa situación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos 4 de ellas, ¿ok? Entonces, si nosotros fuéramos a la Biblia, veríamos entonces en Gálatas, ¿verdad? Gálatas, vamos a Gálatas 5:19, ¿verdad? Ahí habla acerca de las obras de la carne. Y ahí en esas obras de la carne hay algunas de estas que acabamos de nombrar y hay otras más. Entonces la tareita sería para ustedes que
revisaran esa lista de las obras de la carne, tratáramos de definir cada una de ellas, ¿verdad? Y que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que podamos ser sensibles a cuando esas actitudes o pecados se ven en nuestras vidas, ¿verdad? Y reconozcamos que es nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, esa naturaleza nuestra, revolcándose en la atención. Y nuestra reacción como discípulos de Cristo debe ser ¿cuál? Negarnos a nosotros mismos, voltear la cabeza, dejar que siga muriendo y seguir el ejemplo de Jesús. Ir con Jesús. Eso es lo que hacen sus discípulos cuando tratan con el yo. Llegamos solo a la mitad. Nos quedaron las otras 9 diapositivas de esta lección pendientes. Las vamos a hacer rápido la próxima semana antes de continuar. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. No vamos a dejar versículos entonces para la próxima semana porque no terminamos esto. Pero les invitaría tal vez que pudiéramos usar Gálatas 5:19 al 22 como versículos para hacerla en formato si quieren. Creo que sería una buena tarea. Usar el formato con Gálatas 5:19 al 22. Terminamos. Entonces, como les decía, preguntas, dudas, inquietudes. Yo creo, como les decía, no sé si estarán de acuerdo que este tema de hoy es, como les decía, el parteaguas. O sea, aquí nos traía el Señor durante las semanas anteriores, nos quiso llevar a ¡pum! Y aquí fue ¡pah! Ok, ya entendí de qué estamos hablando, ya sé, ya que, ok. Por eso estamos tan callados. Sí, eso es de lo que queríamos hablar. De eso se trata todo este curso. ¿Okay? Entonces, aquí ya en adelante ya empezaremos a ser mucho más prácticos acerca de temas específicos. Bueno, oremos entonces. Señor, te damos gracias, perdón, por este día, por la bendición de poder conectarnos, reunirnos también y de hablar de tu palabra. Señor, queremos ser discípulos tuyos en todo el sentido de la palabra de Dios y entendemos que para que eso suceda, es necesario que rindamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y para eso es necesario que nuestro yo, nuestro ego, muera, desaparezca. Entendemos, reconocemos, Señor, que es una lucha hasta que vayamos a estar contigo. Es una lucha diaria, es una lucha real. Y reconocemos que así es. Pero también reconocemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos para luchar esa batalla, para tomar las decisiones necesarias por tu gracia, Señor. Tú moriste en la cruz, venciste la muerte y nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que en dependencia total de tu palabra, de una relación contigo, del poder de tu Espíritu, Señor, podamos morir todos los días y vencer a esas quejas y reclamos de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza. Señor, ponemos en tus manos el resto de noche. Bendice a mis hermanos, bendícelos en Chile, Señor, a la iglesia allá, por favor, guárdalos, bendice a mis hermanos en mi amada Colombia también, protégelos, glorifícate en medio de todas las dificultades que están dándose ahí también en ese país hermoso. Y pido por Guatemala, por favor, sé tú misericordioso con nuestro país, con nuestra nación, por favor. Sosténnos, ayúdanos a brillar en medio de estos tiempos. Y oramos por todos nuestros hermanos en El Salvador, en México, en cualquier otra parte, Señor. Sosténlos, anímalos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, muchachos, mis hermanos. Bueno, chao. Chao a todos.